Uno de los factores decisivos para la iluminación y climatización interior es la interacción de la envolvente del edificio con la radiación solar. El objetivo de este video es que visualices las posiciones de la Tierra alrededor del Sol en diferentes épocas del año para diferentes latitudes y que comprendas que se dan diferentes estaciones durante el año. A lo largo de la historia de la humanidad, la geometría solar ha sido un factor importante para las grandes construcciones. Al principio para el culto, por tener el sol un significado religioso, pero también por cuestiones prácticas para la determinación de las estaciones del año para la agricultura. Hoy en día la necesidad de ahorrar energía y utilizar fuentes de energías renovables obliga a utilizar la energía de la radiación solar en forma más racional, con el fin de aminorar el consumo de fuentes provenientes de combustibles fósiles. El sol es la mayor fuente de energía con la que cuenta el hombre y su utilización de forma óptima es imperativa. El arquitecto moderno, por ejemplo, está obligado a medir los ciclos de intensidad solar para orientar sus edificaciones y proyectarlas teniendo en cuenta el movimiento solar. Es importante hacer un análisis crítico de la incidencia solar sobre la envolvente del edificio para poder determinar con mayor certeza su geometría, componentes y tipos de materiales. Esto permitirá un mejor diseño de los espacios interiores según su uso, las ventanas y aperturas pertinentes para la ventilación natural, por ejemplo. El estudio de sombras arrojadas por el propio edificio y el de las edificaciones circundantes dará información de las condiciones de luminosidad y captación o pérdida de energía solar. Para entender el movimiento aparente del Sol sobre la bóveda celeste hay que tener en cuenta el movimiento real de la Tierra alrededor del Sol y sobre su propio eje. Para ello tenemos que imaginar a la Tierra en el espacio. Pondremos unas cuantas estrellas. Así tampoco puede faltar el Sol. La Tierra se traslada alrededor del Sol dibujando una elipse y formando un plano perpendicular al momento angular de la Tierra, el cual llamamos eclíptica. La traslación de la Tierra alrededor del Sol es casi circular y es ligeramente elíptica estando el Sol en uno de sus focos, y una vuelta completa alrededor del Sol se realiza en el año. El eje terrestre está inclinado 23.45 grados y debido a la inclinación del eje terrestre, los rayos solares inciden perpendicularmente sobre la superficie de la Tierra en un punto distinto cada día del año, como veremos más adelante tomando como ejemplo los solsticios. De hecho, la posición de la Tierra, la cual estamos viendo en este momento, corresponde al solsticio de invierno, que se da el 21 o el 22 de diciembre, que es el día más corto del año en el hemisferio norte y el más largo en el hemisferio sur. La Tierra se traslada alrededor del Sol en dirección en contra de las manecillas del reloj, con base en su eje sur-norte, y se traslada a un punto hacia el 20 o 21 de marzo correspondiente al equinoccio de primavera, día en el cual los rayos del Sol llegan completamente perpendiculares al ecuador y el día y la noche presentan una duración similar a lo largo del hemisferio norte y sur. Posteriormente, la Tierra se traslada hasta un punto en donde el día más largo del año se presenta en el hemisferio norte y el más corto en el hemisferio sur. Este día corresponde al 20 o 21 de junio o al solsticio de verano. Después la Tierra se traslada a otro punto hacia el 22 o 23 de septiembre o equinoccio de otoño, donde nuevamente los rayos del Sol llegan completamente perpendiculares al ecuador y el día y la noche presentan una duración similar a lo largo del hemisferio norte y sur. Por último, la Tierra se traslada nuevamente hacia el solsticio de invierno. Ahora analizaremos los solsticios con más detalle, así como el ángulo con el que inciden los rayos solares a diferentes latitudes y la razón principal por la cual se dan las estaciones del año. Regresando al solsticio de verano, es en este momento en el que el hemisferio norte está apuntando más directamente hacia el Sol. Representados con líneas azules, podemos ver el ecuador, latitud 0 grados, y otras dos latitudes alrededor de los 40 grados norte y los 40 grados sur. Analizando más de cerca la incidencia del rayo del Sol sobre la superficie terrestre, que puede ser representada como una tangente de la circunferencia terrestre a la altura de la latitud 40 grados sur, vemos que este incide con un ángulo con respecto a la normal de la superficie. Y si ahora nos vamos hacia el ecuador, veremos que el rayo del Sol incide con un ángulo menor que en la latitud de 40 grados.
Y si analizamos un rayo solar incidente a la latitud 23.45 grados, la misma cantidad de grados que la inclinación del eje terrestre, veremos que este incide sobre la superficie con 0 grados con respecto a la normal de esta, lo que es lo mismo que decir que es completamente perpendicular a la superficie. A esta latitud también se le llama trópico de Cáncer, ya que en la antigüedad, desde la superficie de la Tierra, el Sol se veía en la constelación de Cáncer. Si nos vamos más hacia el norte, hacia la latitud de 40 grados, veremos que el rayo incide con respecto a la normal de la superficie con un ángulo pequeñito, cercano a 0, casi perpendicular a la superficie. Cabe recalcar que cuando un rayo de radiación electromagnética, como es el proveniente del Sol, incide de manera completamente perpendicular sobre una superficie, es decir, con un ángulo de 0 grados con respecto a la normal de esta, la intensidad de energía que recibe la superficie será la máxima posible. Entre mayor sea el ángulo de incidencia con respecto a la normal de la superficie, menor será la intensidad de la energía que llegue a esta. Y esto te lo platico por su relevancia en cuanto a la presencia de estaciones durante el año, ya que a mayor intensidad de energía incidente sobre la corteza terrestre, más potencial tendrá para calentar la corteza y por consiguiente la atmósfera, dando a su vez mayores temperaturas y días más cálidos como lo son durante el verano. Entre mayor sea el ángulo de incidencia de los rayos con respecto a la normal y menos perpendiculares a la superficie, menor potencial tendrán los rayos de calentar y por tanto se darán los días más fríos, como lo son durante el invierno. El 21 de diciembre sucede lo inverso al 21 de junio. Cuando un rayo incide sobre la superficie terrestre a la latitud 23.45 grados, pero del hemisferio sur, su ángulo con respecto a la normal es 0. Y por tanto incide completamente perpendicular a la superficie terrestre. A esta latitud también se le conoce como el trópico de Capricornio, ya que en la antigüedad el Sol veía desde la superficie de la Tierra en la constelación de Capricornio. Si nos vamos más hacia el sur, a la latitud de 40 grados, el rayo solar incide con respecto a la normal de la superficie con un ángulo muy pequeño, y por tanto incide casi de forma perpendicular. Por tanto, la intensidad de la energía recibida por la superficie en este punto es bastante alta. Por esta razón, el potencial de la radiación solar que incide en el hemisferio sur es mayor en cuanto a calentar. Y es por esta razón que en esta época del año en el hemisferio sur es verano. Sin embargo, en el Ecuador y sobre todo hacia la latitud 40 grados, el ángulo de incidencia del rayo con respecto a la normal de la superficie es cada vez mucho mayor y por tanto la intensidad de la energía que llega a la superficie es mucho menor y con menor potencial de calentamiento. Es por esta razón que en el hemisferio norte en esta época del año es invierno. Espero que después de haber visto este video comprendas que las variaciones del ángulo de incidencia de los rayos solares determinan las variaciones de calor en la superficie terrestre y por lo tanto el movimiento de la masa del aire en la atmósfera, que sigue los gradientes de temperatura, así como la duración del día y la noche, las estaciones a lo largo del año también. ¿Cómo implementarías tú el conocimiento de la trayectoria solar y los diferentes ángulos de incidencia de los rayos?